Pues bienvenidos una vez más a uno de los episodios del Detrás de Letras, un podcast que tiene como enfoque desnudar el alma de los escritores. Escritores que se reúnen para escribir libros alrededor de una temática, en este caso la migración. Este libro se llama El silencio migratorio, lo que callamos cuando llamamos a casa. Y este libro se hace en compañía de Altea, una comunidad que nació para darle la mano y ser red de apoyo de muchas personas que han migrado a España. Y esto lo hice afortunadamente cuando conocí al personaje que va a estar aquí acompañándonos el día de hoy. Estoy muy emocionado. Mi querido amigo, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Juan Sebastián, ¿de dónde carajos saliste, hermano? Hermano, las gracias te las doy yo a ti. De verdad, infinitas gracias. Rolo, muy bogotano, tengo 33 años, vivo hace 8 años en España. Tuve el placer de dividirlo en 2 tramos, 3 años viviendo en Barcelona, otros 5 aquí en Madrid. Y bueno, de momento sigo persiguiendo ese camino, ese sueño, ¿no? Ser migrante. Cuando empezamos a escribir el libro, vamos a hablar de muchas partes anacrónicamente en esta conversación. Cuando empezamos a escribir el libro, llegamos a una parte que era el diseño de personajes. Y el personaje tenía tres caminos y teníamos que escoger uno de ellos. El personaje quiere algo, el personaje quiere recuperar algo o el personaje quiere deshacerse de algo. Juan, como personaje, ¿qué quería cuando migró? Juan buscaba arduamente deshacerse de algo para encontrar algo. Y afortunadamente hoy ese ha sido el hilo. Yo sin darme cuenta cuando decidí migrar, en mi cabeza pensaba que era una decisión muy consciente por seguir una línea que había visto en mi casa. Tengo 2 hermanos, los tres vivimos aquí en España y los tres hicimos exactamente la misma ruta, estudiar y posteriormente venir a hacer una maestría o tener la opción de seguir construyendo carrera profesional. Y yo pensaba que venía por eso, ¿no? Tengo que seguir con esa línea, es lo que he visto en mi casa, es lo que mi mamá me puso sobre la mesa. Pero la realidad es que yo huí de Colombia y esta fue la oportunidad perfecta. Migrar fue esa oportunidad perfecta. ¿Para qué? Para dejar detrás un chorro de cosas que pues intento de desmoronar lo mejor posible en la historia para poder sacar de adentro todas esas cosas que inconscientemente me pesaban demasiado y me tenían adormecido, me tenían viviendo una vida que no es la vida que yo elegí. Tremendo, ¿sí o qué? Tú eres del perfil de migrantes que viajan a continuar su vida profesional, a cultivar su conocimiento y sus herramientas, ¿cierto? Y en la parte humana tenías un monstruo detrás tuyo y que en tu historia lo cuentas y te dio alcance, ¿no? El hijo de puta, un monstruo, el hijo de puta. Sí, yo afortunadamente tuve todas las herramientas y todas las oportunidades, lo tuve todo, ¿no? Entre esas oportunidades y en eso que me pusieron sobre la mesa, intenté elegir de la manera de nuevo más consciente, pero la realidad es que yo solamente me quería ir. Me quería ir, yo ya tenía un plan trazado, aunque el plan o la meta de cómo quería llegar la hice por las curvas. Yo me vine como emprendedor, siempre he sido emprendedor, he tenido varios proyectos en distintos ámbitos y desde distintos ángulos, pero no me había dado cuenta que quizás ese mismo emprendimiento, como lo contaba en el libro, uno específicamente de ellos se llamaba Under Pleasure, que ha sido mi pasión, mi mayor, yo creo que sueño y materialización en vida, me acabó. Me introdujo en algo, me presentó ese monstruo y me lo metió en las cobijas. Y durante años empecé a vivir y a dormir con él. Y con ese mismo monstruo creé esa meta, ese sueño de venirme a España. En Under Pleasure lo que hacíamos era producir eventos de música electrónica. Además, traíamos DJs. Eh, Me convertí en DJ, de cierta forma lo digo, quizás no de una manera muy profesional, porque todo fue muy empírico, pero me involucré muchísimo
en ese mundo y empecé a coleccionar vinilos, a tocar vinilos con mis amigos, creamos esa empresa, traemos artistas. Puta, pues para mí con 23, 24 años que tenía en ese momento de mayor hype, era una locura, era espectacular vivir de la música para mí siempre ha sido todo, es el detonante, es el suelo, es el producto, es absolutamente todo. Entonces vivir de la música y en el entorno, pues para mí era increíble, era impresionante. Pero claro, también era un tipo que no tenía la suficiente madurez, no tenía la suficiente claridad. Creo que dentro de mí combatían dos personalidades totalmente opuestas. Una, la que era producto de la crianza de mi casa, de mi mamá, de la línea del bogotano, el niño bien, estudiado. De nuevo tuve todas las oportunidades y lo agradezco infinitamente. Pero por otro lado estaba ese tipo que quería era vivir de la música, de sus sueños, de lo que le apasionaba, de lo que le hacía vibrar. Y esas dos cosas en realidad en mi casa no convivían y por dentro aún peor. Eso también creo que abrió ahí un hueco grandísimo y me empezó a introducir en el alcohol, en la noche, en el consumo de drogas, en vivir las experiencias al límite de no perderme absolutamente nada. Yo lo quería vivir todo. Y todo eso metido en una bolsa, puta, sin darme cuenta. Más ese otro cóctel de personalidades combatiendo entre sí mismas a ver cuál era la dominante y cuál era la real, causaba el efecto contrario y era bajón, me llevaba a depresiones, me llevaba a días de resacas morales, de resacas físicas, mentales. Y se empezó a hacer una bola de nieve. Claro, evidentemente cuando uno es más joven todo eso pasa, ¿no? Pues qué rumba la de noche. Puta, pero ya hoy estoy bien y a la par la estamos rompiendo, estamos haciendo unas vainas del putas. Pero eso empezó a volver una bola de nieve. Y claro, cuando surgió la oportunidad de irme a Barcelona, que era, tú siempre lo dices, ¿no? Un regalo con un empaque feo. Era, bueno, pues nos vamos a Barcelona. ¿Pero a qué? Entonces yo decía, pues me voy a ir a hacer la maestría, es lo que he visto en mi casa, mi mamá me lo puso sobre la mesa, pues yo en realidad por allá atrás decía, no, qué chimba es irse a llevar Under Pleasure y, puta, tocar en Barcelona, coronarme en la noche, como también lo digo por ahí en el libro, pero no me daba cuenta que esos monstruos con los que yo dormía y lo que traía atrás se iban a ir conmigo en ese viaje, no, no porque yo saliera de Colombia y se acababan los problemas, no, vinieron conmigo y por supuesto se empezaron a hacer cada vez más gruesos, más pesados, más difíciles de lidiar. Y lo más hijueputa de todo es que yo no lo reconocía. Para mí todo era culpa de todo lo demás. Culpa de mi mamá, culpa de mi entorno, culpa... Siempre era culpa de alguien más o de algo más, pero jamás era una responsabilidad mía. Claro, sí, es muchísimo más fácil de llevar, ¿no? Y de vivir. A mí me cuesta muchísimo trabajo insertar ese episodio frente a lo que conozco de ti, de un emprendedor tan berraco, tan juicioso. Viviste una vida de rockstar muy jovencito. Y como en todas las historias, que lo que vivimos en el proceso, siempre había un punto de giro que le rompía la cotidianidad al personaje. Tu cotidianidad era la de rockstar, sexo, drogas y rock and roll. ¿Cuál fue el punto de giro? El punto de giro fue... Yo en la historia hablo de tres puntos de giro, hablo de tres oportunidades. Yo hablo mucho de las oportunidades porque ahora que soy una persona más consciente y más despierta, por una parte me doy cuenta de todas esas oportunidades que de pronto no agarré o abracé con el amor que debí, pero no me quedé sin vivir ninguna de esas oportunidades. Y yo creo que el giro no fue puntualmente en una de esas tres, sino fue producto de cada una de ellas. Puntualmente las tres, una, evidentemente haberme mudado a Barcelona y haber hecho ese proceso como migrante y vivir todas esas dificultades tan hijoputas que por más de que a ti o a mí en mi caso me dieran todo, vayas a estudiar, habían recursos, había todo, sigue siendo muy jodido. La segunda, yo estuve internado un mes por coronavirus en el hospital. Estuve a pocas horas de que me intubaran. Tuve un proceso durante el COVID en el hospital muy duro y una recuperación de 6, 7 meses aún más dura y retadora. Y la tercera fue el amor. La tercera
y por lo menos la que hoy me tiene donde estoy y siendo quien soy, pues creo que ese último detonante fue el amor, pero definitivamente las tres hicieron que esa bola de nieve que en un punto se agrandó tanto, llegara a ese momento de la montaña, en ese pico, y se regresara. Y quizás regresándose, en vez de coger aún más fuerza y agrandarse, se fue desmoronando un poquito más. A hoy, evidentemente, creo que la bola sigue ahí, no se va del todo. Yo sigo teniendo problemas con muchas cosas del pasado, sigo teniendo problemas con muchas cosas del presente, pero, pero hoy me abrazo muchísimo frente a quién soy y mi realidad. Llevo 4 años, un poquito más limpio totalmente. Voy para 3 años, un pelín más de haber dejado de fumar. Hace un par de meses cumplí mi primer año sin dejar mi primer año de no beber alcohol. Y como tal, mi primer año totalmente sobrio. Puta, yo decía, ¿quién diría que lo iba a lograr? ¿Y cómo lo iba a lograr? Eh, pero hoy en mi entera lucidez y en el despertar que vivo me siento mejor que nunca y más agradecido que nunca con absolutamente todo lo que viví para atrás. Hermano, cómo me siento tan feliz de que te hayas limpiado porque el mundo necesita más gente como tú, brother. Y hubiera sido una pena que te hubieras perdido eso. Qué chimba. Te felicito. Marica, ¿cómo carajo se te ocurre armar Altea? Altea no nació como un proyecto consciente o como un plan, no, voy a emprender otra vez y voy a montar esto y esta va a ser la estructura, sino de a poquito se fue dando por las mismas vivencias de ser migrante, por esa soledad, por ese despiste, por esa falta de información, por esa falta de arraigo, de comunidad, de tener alguien a quien contarle todo esto que a uno le pasa. Y, y eso siempre estuvo ahí dando vueltas por detrás, ¿no? Se condensó y como título, pues cómo puedo ayudar a la gente a que su proceso ojalá sea más ligero y más consciente. De ahí, pues evidentemente, hoy que Altea ya es un proyecto, una comunidad lo suficientemente grande y funcional, pues hoy somos más de 5.200, 5.300 integrantes, entre colombianos, mexicanos, argentinos, venezolanos, peruanos. Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, París, y hoy, pues de cara al 2026 con unos planes brutales. eh, Nació en una mesa conversando con otros amigos migrantes diciendo, oiga, pues puta, este camino es duro, ¿qué pasa si por lo menos empezamos a echar una mano, ¿no? Y nació así como un pequeño grupito de WhatsApp donde estamos involucrados algún par de personas. Ese par de personas empezó a traer a algunos otros más y en un momento pues se vio dando ese primer paso a ser una comunidad, ¿no? Ahora ya viendo esa oportunidad de cara a través de Altea sí que puedo ayudar a las personas, pues empecé a meterle todo ese conocimiento que tenía como emprendedor. Luego he trabajado 8 años, un poquito más en ventas, tanto presenciales como digitales. Entonces fue como cojo todo ese conocimiento, esa experiencia y la traigo a Altea para yo ser ahora quien voy y salgo a buscar a esas personas y las invito. Así ha llegado la mayoría de las personas a Altea, una invitación, oye, existe esto, aquí te podemos dar un lugar. ¿Para qué? Luego tú ya verás qué encuentras ahí, qué te funciona. Y ha crecido, es enorme. Y no solo por el número de personas, sino es enorme en el sentido de escuchar las historias de las personas de cómo en Altea encontraron una solución, encontraron una mano, nació algo, han nacido proyectos, ha nacido amor, han nacido amistades, ojalá prontamente familias. Y luego cosas tan bonitas como esto. Es una ciudad y a partir de ella estamos construyendo todos los días. Así veo un poquito yo a la comunidad y así fue que nació. Tremendo, ¿no? Pues yo llegué ahí por eso. Necesitaba urgentemente una bala de oxígeno, necesitaba urgentemente levantar la mano, abrir la voz y tener eco, porque estaba en un proceso de rehabilitación de esperanzas, porque las había perdido todas, marica. Y ahí fue donde te conocí, cuando
me invitaste, cuando me invitaste, por supuesto, a ser parte de la comunidad, y una de las acciones que más haces con frecuencia y más poder tienen, que es convocar a espacios donde nos encontramos, y abres un espacio de micrófono abierto, Mm. donde uno se para espontáneamente a decir lo que tengan que decir. A mí me han pasado muchas cosas impresionantes a partir de ese día. Brother, muchas gracias, porque en mi, en mi reconstrucción de identidad, Altea es un protagonista bien importante, y tenía que darte las gracias, porque por ti es que existe este libro, por ti estamos hoy haciendo este podcast del silencio migratorio. Gracias, qué chimba. Uno nunca sabe que termina siendo el milagro de alguien más allá afuera, ¿sí o qué? Pues como te lo dije al principio del podcast, las gracias también, también te las doy yo, porque conocerte fue una oportunidad, y una oportunidad de esas que digo, qué chimba que la tomé. Y no solo por el tema del libro, sino porque también te has vuelto una persona importante y relevante en mi vida. Y porque poder conocer también las historias detrás de las personas a través de este tipo de herramientas es un polo otra vez a la realidad espectacular. Es un alimento a mí haber podido conocer las historias de mis otros 7 compañeros. Espectacular ver cómo cada uno ha tenido una ruta tan hijueputa, una ruta tan retadora, una ruta tan esperanzadora, tanto contenido del cual uno a veces dice, hijueputa, ¿de qué más me estaré perdiendo? Entonces, poder darle voz a las personas a través de este tipo de iniciativas o de herramientas, pues es lo que hace que Altea tenga un sentido, en realidad. ¿Cuál es tu versión de nuestro segundo encuentro cuando nos sentamos e hicimos Eso es como si todo hubiera estado planeado al detalle. Eh, Fue en crepes, un postre increíble, una conversación muy honesta. Pero lo más bacano es que yo no tenía expectativas reales frente al tema. Yo iba a tener una conversación con una persona que iba a convertirse en mi amigo. Eres hoy mi amigo, y eso para mí es muy importante. Y empezar a conocerlo primero, tu historia detrás, porque, bueno, me imagino que a través también del podcast y de otras herramientas la gente te conocerá en distintos ángulos, pero yo ese día tuve la oportunidad de conocer el hilo casi que entero de dónde había salido John y a dónde estaba John hoy día. Y luego empezar a ver cómo con tanta naturaleza se creó este proyecto y otras cosas que tenemos por ahí entre manos. Ver cómo todo fluye es espectacular. Eh, Muy energizante, muy... Es una persona que contagia, marica. Con tu manera de hablar, con tu manera de expresarse, con las ideas, las locuras, con tus cargas. Porque todos tenemos también unas cargas que también contagian. Entonces todo eso en un mismo paquete, pues, puta, impresionante. ¿Qué recuerdas de lo que pensaste cuando te dije, man, tienes una comunidad y podríamos escribir un libro con tu comunidad? Parce, eso era una locura. Para mí era una locura. Yo en la puta vida me he imaginado escribir un libro, mucho menos yo ser parte de ello. Y, y honestamente yo no pensé que fuera a resonar tanto en las personas, porque no creo que para mí tampoco es para ninguno es fácil salir a contar la historia. No, abrirnos y decir, marica, yo pasé por esto, a mí me pasó esto era yo la cagué, yo también hice esto, le hice mucho daño a las personas, me hice mucho daño a mí. Salir a decir las cosas que uno tiene por dentro no es fácil. Entonces, pues yo decía, ¿quién se va a querer animar, marica? Nos quisimos animar demasiadas personas porque es muy terapéutico también. Es una experiencia totalmente terapéutica. Sí, Es cierto. una puta locura, weón. Yo suelo decir, yo no soy coach ni terapeuta, pero escribir sana, y como tenemos que prestarle nuestra vida a los personajes que escribimos y a los universos que creamos, pues vamos a tener que soltarlo todo de adentro, ¿no? Sin quedarnos con nada. ¿Qué fue lo que más trabajo te costó soltar y entregarle a tu historia? Los momentos crudos que quizás yo todavía ni siquiera he sido capaz de asimilar o de aceptar. Porque
por primera vez vi en un papel, en una lista o quizás con un orden cronológico cada uno de esos momentos que pasé, uno volverlos a traer a la vida fue como, "Uf, puta, volver a sacar del cajón ese momento, qué pereza". Pero luego también fue, fue brutal recordar también lo bonito o lo que ese hijo de puta momento tan duro hoy me permite ser y quienes estuvieron envueltos, porque a lo largo también de la historia hay muchos otros personajes muy relevantes, muy bacano ver como muchos de ellos siguen estando hoy presentes y con los que afortunadamente puedo o he tenido la conversación de, oye, escribí y en lo que escribí está usted. Ujú. De hecho me pasó hace un par de semanas que volví a Bogotá y me vi con todos mis amigos, puntualmente con uno de ellos, pues con el que viví en Barcelona y hablaba y le decía, marica, escribí la historia y escribí de ti, y me decía, ¿qué escribiste? Y le decía, hijo de puta, eres muy desordenado, marica. Cómo nos costó llevarnos, pero qué bien no lo pasamos, ¿no? Eso, traer momentos, otra vez traerlos y luego ordenarlos un poquito también para que, pues ojalá quien lo está leyendo de afuera lo entienda y lo vea tal cual es, ¿no? Porque a veces en el mismo caos es como putas pongo esto sobre una hoja. Es difícil pensar que existe un manual para migrar. Nadie lo sabe. Así como ser papá, no se sabe cómo se desarrolla esa historia. ¿Tendrías una frase, un mensaje, alguna clave para decirle a alguien que está a punto de comprar ese tiquete, de subirse a ese avión, que no sabe además qué le va a pasar? Hágale sin miedo, vívalo. Tú bien lo dices, no hay un manual específico ni una manera de vivirlo, hay muchísimas y en este libro seguramente de todas las historias saldrán diversas maneras de hacerlo. Cualquiera de ellas es válida, hágale, vívalo. Seguramente si uno se informa, si uno tiene la oportunidad de antes de hacerlo, entenderlo o verlo de una manera más consciente, brutal, porque seguramente se va a ahorrar muchos dolores de cabeza y muchos momentos muy crudos, pero que se ahorre uno no significa que los otros no vayan a salir a la luz. O sea, aquí no se trata de cómo migro y me ahorro cada uno de esos... No, no hay manera, no hay forma. Especial porque cada uno traemos una maleta llena de mucha mierda, con respeto. Cada uno llevamos una maleta cargadísima y a medida que el viaje avanza vamos soltando cosas y vamos dejando por ahí regadas otras. Quizás para no olvidar el camino hacia atrás, pero sí para mandar punticos de aquí ya fue. Hágale, vívalo, vívalo sin miedo alguno, vívalo y vívalo cada minuto y viva cada una de esas oportunidades que le dé ese viaje. ¿Tú para qué crees que va a servir este libro? Uf, pues por una parte, yo creo que el que lo lea va a reconocer de cada una de nuestras historias cosas, que al final hay muchas que compartimos, hay otras que son polos totalmente opuestos, pero va a empezar a encontrar pedacitos seguramente de cosas que él está viviendo y es como una vista al futuro, ¿no? Puta, si seguramente alguien lee mi historia y tiene una relación tan jodida con el alcohol, se va a ver ahí reconocido y va a haber mañanas de resaca, va a haber momentos perdidos, va a haber muchos aspectos que va a decir, puta, a mí esto también me pasa. Y le puede servir para darse cuenta que de pronto él también tiene una relación muy complicada y que hay que configurar ahí cosas antes de que eso se vuelva muchísimo más grande y lo lleve a vivir algo pues de lo que quizás no se sienta orgulloso, inclusive no pueda sobrellevarlo. O por el contrario también, hay gente que yo la admiro y tiene una relación bacanísima con la noche, con el alcohol, con las drogas, con lo que sea, y vive su vida plenamente, a conciencia le va muy bien. Entonces también qué bacano que esa persona puede leer una historia esta y ver como algo que para él es tan natural y tan ligero para otras personas es tan doloroso, genera empatía. Genera empatía, no solo mi historia. El que la lea va a ver fragmentos y le va a generar empatía. Y eso es algo que nos falta muchísimo entre los humanos, empatía. Poder entender que lo tuyo es malo y lo tuyo es jodido, pero no por eso te va a condenar.
Antes que chimba poder aprender de esas mierdas tan difíciles que cargas tú, algo me van a servir en la vida. Qué lindo. No es un secreto que además de algo que uno debería hacer o debiese hacer a la hora de emigrar es buscar rápidamente una red de apoyo. Mm. ¿Qué opinas al respecto de buscar personas de su mismo país? La sangre llama. La sangre es lo primero que llama y usted construir su camino a partir de tener el apoyo de personas que son como usted, que lo entienden cultural, personalmente, su manera de hablar, sus costumbres, hace que sus primeros pasitos sean mucho más sencillos. Entonces, si usted tiene la oportunidad, vaya rápido y busque su comunidad. Si usted es colombiano, si usted es peruano, si usted es mexicano, lo que sea, vaya y busque primero su comunidad, busque a la gente que lo entienda así a un primer vistazo, dése un abrazo y a partir de ahí luego ya también empieza a abrir un poquito las ramas, porque esto no se trata de, no, usted solo con sus colombianos y ya, porque ¿cómo le va a faltar a su país? No, cero. Al final de eso también se trata de... Yo en todos los eventos con el tema del micrófono abierto, cuando empezamos, hablo de cuando migramos, todos somos una partícula. Estamos por ahí en el éter, yo hablo del éter, estamos por ahí flotando en el espacio cada uno. Entre más rápido como partículas nos logramos juntar, hacemos una masa mucho más fuerte, más presente, y eso nos permite rodar y avanzar mucho más fácil. Entonces no nos dejemos, no nos demos la oportunidad ni le quitemos el valor a unirnos rápidamente a nuestra comunidad, pero yo lo escucho a veces. Dicen, no, pues que me vine a España a andar con colombianos. Sí, marica, del putas. Pues qué chimba, porque además luego un colombiano tiene un amigo que es de un lugar, que es del otro, que es del otro, y así ese arbolito solito va sacando ramas. Eso es una vaina bacanísima que me he dado cuenta. Parte de la comunidad es cuando estamos en nuestro país nos tiramos durísimo. Este man es colombiano, qué putas. Salimos, venimos, migramos, pasamos por todo lo que tenemos que pasar y decimos, uy, venga, que usted es colombiano, usted me entiende. Entonces saltémonos también hay un par de pasitos antes de tener que llegar a ese arrepentimiento de haber dejado pasar la oportunidad de conocer gente del carajo con la que un primerazo nos entendemos. Correcto, sí. Conozca gente, dése la Mm. oportunidad y luego crea sus filtros de quién se queda como pasajero, ¿no? Em, sabes que en mi migración, algo que me quedó muy claro, además que aplica para la vida entera, es que este juego no se gana solo, en absoluto. Y entre más rápido uno salte a abrirse, a encontrar más gente, más rápido se encuentra usted, ¿no? Mm. Más rápido empieza a generar ese sentido de pertenencia dentro de la impertenencia como tal. Brother, qué chimba. Ya le tienes libro a tu escrito y tengo que mencionar algo que es que mientras estamos haciendo este podcast, el libro está en diseño, está en corrección de estilo, maquetación y demás, y estaba huérfano de título. Estaba Ahora, huérfano yo de ahorita miré y título. dije, sin título. Sin título. Pues sin título. No tenía título, pero ya le di un título y el nombre es La vereda de la puerta de atrás. Te voy a explicar por qué. Como todo en la vida, para mí tiene que tener algo relacionado con la música. Dio la casualidad que el día en el que me senté y empecé a escribir el título fue el día que se murió Robe Iniesta, vocalista de la banda Extremoduro. Yo no sabía que Extremoduro había sido algo tan importante, tan relevante en absolutamente toda la historia de mi vida. La realidad, yo creo que a conciencia lo empecé a escuchar cuando tenía 12, 13 años, algo así. Eh, y sus canciones en distintos momentos de mi vida han sido muy importantes por lo que dicen o por lo que la han significado o con lo que las he asociado. Pero puntualmente mi canción favorita durante toda la historia ha sido La vereda a la puerta de atrás. Y da además la casualidad que la canción, la letra, es una búsqueda, es la búsqueda del amor, es la búsqueda de uno mismo, de entender que la vida está llena de imperfecciones y que hay que aceptarla de esa manera. Y clavado, clavado con el escrito, así que realmente no tiene nada que ver, pero en el sentido de, en el escrito no hablo de la vereda de la puerta, no hay una vereda de la puerta de atrás, pero así quiero que se llame. Ese es el título de mi Bien, libro. aprobado. Queda. Mm. Dentro del proceso de escritura te hicimos mucho bullying
porque nos sueltas la bomba de que siempre fuiste muy malo en español y terminaste escribiendo. ¿Cómo viviste ese proceso? Durísimo, marica, porque siempre me tiré español. Yo no sé poner tildes, no sé poner comas, o las pongo donde se me da la gana y en mi cabeza suenan una putería. Entonces, al principio, cuando empezamos a escribir, estaba ahí como una barrera, ¿no? Marica, ¿cómo voy a hacer para hacer esta vaina si yo no tengo ni puta idea? Y decidí simplemente cogerlo y traerlo de la manera más mínima. Dije, voy a mostrar la historia. Tú nos enseñaste que no se trata de contar, sino de mostrar, ¿no? Entonces traté de cómo lo bajo, mostrando cada uno de esos pedacitos, pero no sé cómo explicarlo, pero como si lo hubiera bajado en neutro, en pH neutro, ¿no? O sea, simplemente yo fui escribiendo y lo fui tirando y dije, ya luego los que saben se encargarán de decirme dónde va la coma, que hay que ponerla y demás. Claro, me dio muchísimo susto, es algo a lo que me he tenido que enfrentar siempre. Yo en mis adentros digo, yo no tengo ni idea de escribir ni de hablar, así que, pues a ver, eso qué tal sale. Bueno, que hablar es uno de tus grandes recursos y es tu as bajo la manga. Y por supuesto, muchas veces uno no se lo reconoce porque no tiene por qué. Y son llamados los talentos ocultos. Es Ujú. decir, si le pregunto a la gente cómo me ve y qué resalta de mí, seguramente le van a decir cosas que uno no sabe de uno y esos son nuestros talentos ocultos. Y tienes uno bellísimo, hermano. Tu palabra es tu vehículo y es la llave que abre puertas. ¿Qué tal si nos lees un pedacito? A ver, démosle. Va. La segunda oportunidad se gestó en el Hospital de la Paz en Madrid. El 28 de septiembre del 2020, a eso de las 11 de la mañana, tomé el ascensor desde el penúltimo piso del pabellón este del hospital. Era el pabellón de los que íbamos de salida. Me dirigí a la puerta, ante las indicaciones de María, la enfermera a la que por fin, después de casi un mes, le pude ver la cara. Me quité el traje de pitufo, así le llamaba yo a esa armadura impenetrable que me vio adelgazar 10 kilos durante la batalla, y volví a la vida como si nada hubiera pasado, como si más de 15 días sin agua, sin comida, a escasas horas de que me tuvieran que entubar y con muchas dificultades para retener oxígeno, hubieran sido solo un sueño más. Sin saberlo, me graduaba de la maestría que realmente había venido a hacer a España, la de vivir. Que no contabas cuando llamabas a casa. Nada, yo no le contaba absolutamente nada de todo esto a mi mamá. De por sí mi mamá ya había tenido que vivir ese proceso por tercera vez, ¿no? Mi hijo llamando desde fuera de casa a decir, esto está muy duro, esto no me gusta, lo estoy pasando mal, me quiero devolver. Yo lo pensaba en todas las llamadas, la extraño, así pelear con mi mamá todos los días. Mi relación con mi mamá era terrible, digo que era porque hasta ahora, 33 años después, creo que estamos en nuestro mejor momento porque nos podemos por fin comunicar. Pero yo no le contaba absolutamente nada. Y siempre, casi siempre colgaba y lo primero que hacía después de colgar era ponerme a llorar. Ponerme a llorar por tristeza, por angustia, por alegría de escucharla, por agradecimiento, por culpa, porque decía, "Jue puta, ¿yo qué estoy haciendo? Porque estoy llevando la vida así?" Y eso empezaba como una rueda a rodar. Pero al teléfono la voz era una voz tranquila, era una voz sencilla, yo no quería traspasarle nada a ella, no quería que ella supiera que del otro lado, porque al final la que cargaba la angustia era ella, ¿no? Y como mamá, de hecho, hace poquito, hace un mes que lo cuento también en el libro, decidí publicar un video en Instagram, en redes sociales, contando sobre ese año de sobriedad. Y mi mamá lo vio. Y cuando vio ese video me dijo, marica, ¿yo dónde estaba? Le dije, tú siempre estuviste ahí, pero no te correspondía, no era tu tarea, no era tu, esto ya no era tuyo, eso era mío, porque el que tenía que ahora darse cuenta que tenía que responsabilizarse era yo, ya no más hacia afuera, era todo hacia adentro. Esa fue la lección que yo tomé, ¿no? Luego a veces lo comparto con otras personas y dicen, para eso está la familia, para hablar. Yo decía, sí, pero
pero esa fue mi elección, ¿no? Mi mamá no le quería dar nada de eso porque también en una parte de ese tramo yo pensé que era culpa de mi mamá y mi mamá hizo lo mejor que pudo y me dio lo que tuvo. Esas eran sus herramientas. El que no supo alicatar bien, eso fui yo. Tremendo, ¿no? Creo que vamos a tener que escribir un libro que se llama La economía de la angustia. Todo lo que le ahorramos a la gente. Puta. En eso sí estamos todos millonarios. Tenemos unos ahorros. Uy, hueputas. Hermanas, aquí pasaron muchas cosas buenas desde Altea. Imagínate que yo había hecho un plan de 9 años en mi vida. Estoy viviendo el año 9. Y yo decía, a mis 50 vuelvo con mi amor platónico y es el cine. Y estamos aquí en este estudio, que es La Nave, gracias a Eduardo, una persona que me presentaste tú, que hoy precisamente vamos a firmar nuestro acuerdo para hacer la película. Hoy nos vamos a poner el anillo. Tengo que agradecerte esto, agradecerte también que me presentaste a otras 2 personas que se están convirtiendo en mis nuevos socios de otros 2 negocios que voy a poner. Y tú también, hermano, gracias. Chimba. No dejes de hacer lo que haces. No tienes ni puta idea cómo impactas a los demás. Es más, ni te preocupes en impactarlos. Sigue haciendo lo tuyo. Tienes un instinto maravilloso, un olfato bendecido, brother. Y por eso te decía, el mundo necesita más gente como tú, ¿vale? A buena hora. Gracias. Qué chimba. Qué chimba de ti. Gracias. Quisiera hacerte 1000 preguntas, pero ¿qué pregunta quisieras que te hicieran? Marica, ¿por qué se dio tan duro? ¿Por qué no se dio la oportunidad de disfrutar todo un poquito más? Que todavía me lo pregunto yo y no tengo ni idea, weón. Pero eso sí me preguntas un poco de la parte emocional. Luego, ¿qué pregunta me gustaría que me hicieran? ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde se empieza, marica? Llegar a pensar que si uno tuviese la posibilidad de viajar al pasado para enmendar todos los errores que cometió, sería un suicidio el hijo de puta. Porque gracias a ellos es que somos lo que somos hoy en día. Así que no hay que corregir absolutamente nada del pasado porque es inevitable huir a lo que está predestinado. ¿Por dónde crees que se debiese empezar? Por exactamente el mismo lugar. Por exactamente ese mismo lugar. Luego hoy me hubiera ahorrado un par de dolores de cabeza, ¿no? Pero lo que tú dices, tal cual. Cada uno de esos momentos, cada una de esas experiencias, cada uno de esos dolores, todo aportó, todo aportó y todo nos trajo aquí. Si no hay un capítulo que le sobre a nuestras vidas. No, en lo absoluto. De pronto hubiera sido un poquito más consciente con esos en los que le hice daño a alguien más. Ahí sí que digo, para, un par de Sí. esos sí nos hubiéramos podido haber ahorrado porque los demás no tenían la culpa. Vale. Pero los que me comí yo y los que me hicieron y me trajeron a donde estoy hoy, cada uno de ellos, vuelvo y les doy play de la misma manera. Vamos a hacer otro libro con Altea. Hagámosle. Bacán. Hermano, cuéntale a la gente qué haces, dónde te encuentran, para qué sirve lo que te inventaste y brother, gracias. Qué chimba. Otra vez, por tercera vez, gracias a ti. Altea.comunidad en Instagram, en LinkedIn Altea Comunidad o seguramente a través de los mismos podcasts por ahí habrán enlaces que les permita encontrarnos. Somos una comunidad para migrantes hispanos, más de 5.000 integrantes en las distintas comunidades. Nuestra misión es generar conexiones profundas de alto valor y permitirles a ustedes, quienes la integran o quienes en el futuro la van a integrar, ser más libres. Que este viaje sea muchísimo más libre para ustedes. Brother, 1000 gracias. Parcero. Chimba, tremendo, ¿no? Gracias, güey. Qué bueno, de verdad. Severos goles, ¿no? Bueno, gracias. ¿Qué les digo yo? Eso es lo que pasa en el detrás de letras. Nos vemos en otro episodio. ¿Cómo te sentiste? Qué dolor de huevas, marica. ¿Ah?